lo haremos, sobre todo para comunicar, te faltó tal cosa o demás, ¿sí? Bueno, ven entonces ahí la presentación y va bien. Ya pusieron a grabar, le voy a poner a grabar ahora, perfecto. Entonces, están viendo ahí la presentación de lo que nos quedaría discutir en esta parte de la clase, que es hablar un poco de la construcción de bases ortogonales en estos espacios en donde estamos trabajando nosotros, ¿sí? De por qué es posible y de, sobre todo, cómo lo hacemos. Si bien uno tiene una cierta idea en R2 o en R3, puede, tal vez artesanalmente, digamos, proponer alguna forma o se la rebusca para encontrar una base ortogonal. En R2 es más sencillo, en R3 también lo podemos hacer. Si pensamos en el producto interno usual, ustedes tenían incluso con el espacio euclidio, digamos, tradicional, con el producto escalar, ustedes tenían incluso formas de buscar esos vectores, hacían uso del producto vectorial, por ejemplo, como decía Manuel, como hay cierta correspondencia entre lo algebraico y lo geométrico, entonces podíamos hacer uso de eso. Pero en general, en otros espacios, e incluso en esos, en R2, en R3, cambiando el producto interno, nos queda claro si podemos construir bases ortogonales, que va a ser que sí, obviamente, y cómo hacemos esa construcción. ¿Está? Entonces, para anticipar un poquito esto, hablaremos de este llamado método de Gram-Schmidt. Son dos personas distintas, por eso hay el guión, no es un doble apellido. Puede nombrarse como el teorema y a partir de la demostración de ese teorema, justamente a reconocer el método, aparece también como proceso de ortogonalización o método de ortogonalización, así aparece en la guía, por ejemplo. Pero bueno, en esencia, ¿qué es lo que estamos tratando de buscar? Básicamente tenemos que enunciar en qué condiciones arrancamos. Y al momento sería un poco lo mismo con lo que venimos trabajando hasta recién. Es decir, tenemos entonces un par llamado, como decíamos, un espacio euclidio, es decir, un espacio vectorial dotado de un producto interno. El producto interno va a estar definido. Y dentro de ese espacio vectorial B, consideramos un subespacio que para nosotros dentro de la materia podría ser entonces también incluso todo B y demás, pensando en lo que sigue, que tenemos una base de ese espacio. ¿Está? Con lo cual entonces estaríamos diciendo, perdón, acá es una base de W, ¿sí? Ya lo corrijo. Estaríamos hablando de tener una base de este subespacio en el cual estamos trabajando. Estaríamos diciendo entonces que este subespacio, que potencialmente podría ser todo B, tiene dimensión n. ¿Está? Entonces, si tenemos una base de ese espacio, de W, recuerden, de W, que es un poco lo que veníamos haciendo en las primeras clases de la materia, entonces, lo que afirma un poquito este teoremita es que podemos construir, porque existe, un conjunto ortogonal con las características que recién Manuel mencionaba, nombrado en este caso como W1, W2, Wn, es decir, compuesto por la misma cantidad de vectores, que la base de W, de tal forma que se cumplan simultáneamente todas estas igualdades. Es decir, que si yo agarro forma individual el subespacio generado por el primer vector por B1 y agarro el subespacio generado por este primer nuevo vector que yo estoy tratando de construir, tiene que ser el mismo subespacio. Antes de seguir, ¿eso qué me dice en términos de W1 y de B1? ¿Qué nos dice eso? Si el subespacio generado por B1 es el mismo que el generado por W1, ¿qué nos dice eso en términos de W1 y B1? Que B1 y W1 deberían de ser múltiplos. Tal cual. Deberían ser múltiplos, uno combinación del otro, podrían ser el mismo, demás, tal cual. Pero en esencia, hacia eso es lo que va a importar cuando concretamente vamos a ver cómo hacer esa construcción, ¿sí? Y después, en realidad, una secuencia parecida, es decir, si agarramos los primeros dos vectores, siempre en orden, ¿no? Todos cualesquiera, sino siempre comenzando con el orden dado por la base. Los primeros dos vectores, y agarro los primeros dos vectores de este nuevo conjunto, tengo que generar el mismo subespacio. Tengo que generar el mismo subespacio. Acá lo mismo. O bien
W1 y W2 en relación con B1 y B2, ¿qué podemos decir? Que uno sería combinación lineal del otro, ¿no? ¿Quién de quién? Ya lo vuelvo a poner, ¿eh? W1 y W2 de B1 y B2. Bien, ahí cambié esto que decía, ¿sí? Entonces, sí, es decir, W1 ya dijimos porque es el mismo W1 que acá arriba. Ahora bien, W2 tiene que ser una combinación lineal de B1 y B2. No necesariamente te va a tener que ser un múltiplo de B2, ¿sí? Sino una combinación lineal. Y así siguiendo. Entonces, ¿se entiende esta secuencia de cómo es lo que vamos a tratar de ir formando? Un conjunto de forma tal de que al ir agarrando el vector, los primeros dos, los primeros tres, los primeros cuatro, así siguiendo hasta agarrar todo el conjunto, vamos generando el mismo espacio que con los elementos de la base original. ¿Está? ¿Cuál es su espacio o el espacio generado por este conjunto? Por B1, B2, D sub n. Eso que hacemos revisiones, ¿eh? ¿Cuál es el subespacio generado por este conjunto? B1, B2, B sub n. ¿Chicos? Perdón, profe, estaba mirando lo que estaba diciendo acá. Dice, un espacio de la base B es base de W, ¿está bien eso? Sí, DW. Ahí, José, tal vez te jugó en contra un poco el error antes en la escritura. Está dicho acá, ¿no? B1, B2, B sub n es una base de W. Entonces, sí, este espacio, el generado por el conjunto B1, B2, B sub n, es W. Por lo tanto, con esto, con este conjunto en particular, también estaremos generando W, ¿sí? Entonces, en esencia, como este primer conjunto es una base de W, así lo enunciamos adaptado un poquito a nuestro contexto de la materia. Como este conjunto es una base de W, entonces este otro conjunto que genera ese espacio y que tiene la misma cantidad de vectores que la base de W, que una base de W, este conjunto, W1, W2, hasta W sub n, también va a ser una base de W. ¿Sí? Con la particularidad que se va a tratar de una base ortogonal. Ortogonal. ¿Sí? En esencia, es una adaptación de lo que enuncia este teorema realmente. Para nosotros es suficiente, ¿está? Y en cómo demostrar que efectivamente esto se cumple, aparece entonces la razón de que sí, se puede hacer siempre e incluso se muestra una forma de cómo hacerlo. ¿Está? Entonces no importa en qué espacio estemos, con qué producto interno estemos trabajando, esto siempre se va a poder lograr. La cuestión es cómo. Entonces vamos a discutir un poquito eso. ¿Cómo hacemos para construir, para determinar esta nueva base? Que va a ser, como dijimos, una base ortogonal de W. La cuestión es que vamos a ir proponiendo al principio, a partir de esta primera caracterización, qué tiene que cumplir W1, W2, vamos a ir forzando a ver esta condición de ortogonalidad y vamos viendo qué nos queda. Después, en particular, vamos a tratar de extender esto creyéndonos que podemos hacerlo, ¿sí? Sin una demostración rigurosa, pero al menos para entender un poquito cómo sería esta secuencia. En particular ya dijimos algo sobre W1, para que se cumpla la primera condición, ¿no? Es decir, para que se cumpla esa igualdad. Dijimos que B1 y W1 tenían que o bien ser múltiplos, o bien, dado que estamos tratando de construir, y en esta construcción vamos a ir siempre por la elección más sencilla, vamos a elegir que W1 sea B1. En particular, cualquier vector
múltiplo, cualquier vector múltiplo de B1 nos servía, ¿sí? Porque esta condición la estamos generando. Ahora, ¿cuál es la elección más sencilla? No cambiar el vector, elegir que el B1 sea el mismo vector que W1. ¿Estamos? Hasta ahí no hay mucha discusión, simplemente es esa observación. Elijo la opción más sencilla. Ahora, de W2, ¿qué dijimos? ¿Qué tenía que pasar pensando en que esa igualdad tiene que cumplirse? ¿Qué habíamos dicho? Para recordar, ¿qué habíamos dicho sobre W2? W2 tenía que ser combinación lineal de B1 y B2. Bien. ¿Por qué no puedo elegir como antes? ¿Por qué no puedo elegir como antes que W2 sea B2 y listo? Y ya está. Porque con eso digo, esta condición se estaría cumpliendo. Claramente la opción va a ser elegir otra alternativa, no elegir a B2 necesariamente. Lo que yo quiero que ustedes traten de pensar, antes de que yo en todo caso lo cuente, es ¿por qué? ¿Por qué no puedo elegir también para este segundo vector, W2, el segundo vector que yo ya tenía? ¿Por qué no necesariamente eso va a funcionar? ¿No sería por la condición de la ortogonalidad, que no tienen que ser los mismos? ¿Te animás a expandir un poquito más esa idea? Sí, va por ahí. O sea, lo que nos dijo hoy el profe, que sería que el vector I era perpendicular al vector K, digo, perdón, ortogonal, y I no era igual a K, o sea, no eran los mismos vectores entre sí. Eso era con la Sí, hablando familia del de... mismo conjunto, sí, hablando del mismo conjunto. Ah, ok, sí. Está bien, no importa, igual va por ahí, está bien lo que vos decís, eso nos habla un poquito sobre esto, ¿está? De que no estamos hablando el mismo vector para eso, con lo cual no está dicho, pero implícitamente queda claro de que ninguno de estos va a ser el vector nulo, un poco por las condiciones que estamos generando, de seguro ninguno de estos va a ser el vector nulo. La cuestión es que lo que queremos hacer justamente es construir un conjunto ortogonal. Y si desde el inicio B1 y B2 no eran ortogonales, y yo vuelvo a elegir para W2 el mismo vector, ya esta condición de lograr un conjunto ortogonal no se estaría cumpliendo. ¿Sí? A veces puede ser que nos quedemos con el mismo, pero en general depende mucho de si el conjunto que ya tenía alguna relación de ortogonalidad entre ellos, que en general no va a ocurrir. Justamente uno va a tener una base cualquiera y después va a hacer esta construcción. Entonces, espero que al menos haya entendido por qué en general no conviene elegir al mismo vector, porque justamente estamos tratando de armar un conjunto nuevo, pero sí lo que dijeron ustedes es que este conjunto tiene que ser, este vector, perdón, tiene que ser una combinación lineal de B1 y de B2. ¿Estamos hasta ahí? Lo que nos faltaría determinar es quiénes son alfa y beta. Está cómo elegimos alfa y beta para que este vector sea ortogonal con el anterior. ¿Vamos hasta acá? Bien. Profe, Sí, ¿no me profe. repite de nuevo lo de todo esto que dijo, de que por qué no podía ser B2? No entendí muy bien. Porque el nuevo conjunto tiene que ser ortogonal. ¿Estamos? ¿Me entender? Ok, ok, ok. Entonces, no, era un ida y vuelta. El nuevo conjunto tiene que ser ortogonal. O sea, yo quiero que W1 y que W2 sean ortogonales. Y no necesariamente B1 y B2 lo sean. ¿Está? Esta va a ser una base que uno arme como pensando en las primeras clases. Te damos un subespacio, armamos una base, punto. Tal vez esa base que vos armás no es una base ortogonal. Es más, capaz que ninguno de los vectores es ortogonal con el resto. Entonces, por eso, en general, no va a servir elegir lo mismo. Justamente, estos vectores van a terminar siendo distintos en general. ¿Sí? Distintos a los que teníamos originalmente. Pero eso no quita que sí tenga que ser una combinación lineal de B1 y de B2 para que se cumpla esta condición. Ahora, igual que antes, ¿cuál es la elección más sencilla? Está ahí, esto igual con un poquito de tiempo se podría probar, y es que necesariamente el beta no puede ser cero. O sea, en estos escalares, en esta búsqueda de los escalares, beta no puede ser cero. ¿Alguno se da cuenta por qué? ¿Por qué beta es que no es cero? ¿Qué pasaría si beta fuese cero? Porque
porque me quedaría el mismo vector B1. Sí, en particular un múltiplo de B1, ¿sí? Y entonces esta condición no la estaría cumpliendo. Porque B1 y B2 son linealmente independientes y W1 y W2 no lo serían, ¿sí? Entonces, del hecho ahí de reconocer de que beta no puede ser 0, hace que uno pueda jugar un poquito con estas condiciones. En particular sería dividir todo por beta, y en particular hacer esta elección. Es decir, al dividir todo por beta, de alguna forma lo que estamos diciendo es que quiero decir que acá al escalar lo pongo como si fuese un 1, la elección más sencilla posible. Y lo que hago es forzar alfa, tratar de averiguar alfa, pensando en que queremos lograr esa ortogonalidad. Está, en esencia, un poco lo que está ahí abajo. Si alguno después quiere ver un poquito mejor eso, lo podemos escribir, está, pero viene del hecho, esta justificación viene del hecho de que beta de seguro no es 0. Entonces, esto se puede hacer. Como dije, entonces es una elección de la más sencilla, es decir, tratar de elegir que B2 de seguro tiene que estar, entonces ponemos el escalar que fuese 1 y controlamos la ortogonalidad a partir de alfa, y en particular escribir a esta combinación de esta forma. ¿Por qué de esta forma? Porque la intención es poder usar los nuevos vectores, no los viejos, y poner todo en relación con los nuevos vectores. Entonces, como ya habíamos dicho que W1 iba a ser B1, entonces podemos suplantar acá B1 en esta escritura y poner W1. ¿Sí? En esencia, entonces, el W2 se entiende que va a ser entonces alfa por W1 más B2. O bien, como va a soler escribirse, como se suele escribir, mejor dicho, esto. ¿Sí? B2 más alfa por W1. ¿Estamos hasta acá? Recuerden que la idea es ver qué pasa con alfa. Esto lo hacemos igual una única vez, para entender un poquito la situación y por si alguno se olvida, tal vez, después en la cantidad de expresiones que nos van quedando, si uno se olvida qué es lo que corresponde, qué se coloque y demás, entender un poquito de dónde se deduce, para tal vez poder hacerlo ustedes. Entonces, hasta acá estamos, ¿no? Dijimos listo. Bueno, W2 lo dejo expresado de esta forma, un poquito de las razones ya las dijimos. La cuestión es que tenemos que lograr que W2 y W1 sean ortogonales, y eso significa entonces que el producto interno entre ellos tiene que ser 0. Ahora, ese producto, entendiendo que W2 está expresado de esta forma, nos lleva a esa escritura. Estamos simplemente suplantando quién es W sub 2. Y de ahí, ¿qué podemos hacer? Pensando en lo que trabajaron ya con Manuel, en la clase pasada, sobre todo, en términos de propiedades del producto interno. Esto se puede, de alguna forma, entre comillas, desacoplar, hacer uso de estas propiedades entre esta función, este producto interno, y las operaciones dentro del espacio vectorial que teníamos, ¿no? Esta suma y el producto por escalar. ¿Qué se puede hacer? ¿O cómo quedaría expresado este producto que está acá a la izquierda? Podríamos expresarlo como el producto interno entre B2 y W1 más alfa, producto interno W1, W1, ¿no? Tal cual. O sea, eso. Perfecto. ¿Sí? Es decir, de alguna forma, entre comillas, esta especie de distributiva, ¿sí? Y la extracción de escalar. ¿Sí? Que recuerden que no es necesario que los dos vectores estén multiplicados por el escalar. Con que uno de ellos esté, es suficiente. Era una de las propiedades. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a esta igualdad y nos lleva en particular a esto. ¿Sí? Simplemente, de alguna forma, despejando alfa. ¿Estamos? Esa escritura tendría un problema si acaso W1 contra W1 daría 0. ¿Por qué estamos seguros de que eso no da 0? O cuándo ese producto daría 0. El de W1 contra W1. La pregunta era, ¿cuándo ese producto me da 0? O bien, ¿por qué estamos seguros de que este producto en este caso no nos da 0? Tiene sentido escribirlo ahí como la división, ¿no? ¿Por qué? Porque W1 es no nulo. ¿Cómo?
Porque W1 es no nulo. Tal cual. Y eso estaba dicho un poco en el enunciado. ¿Estamos? Entonces, tal cual. Seguro, ninguno de estos vectores es el vector nulo. Ya estaba dicho ahí en el enunciado. Entonces, esto se puede escribir y en particular W2 entonces nos queda expresado de esa forma. ¿Sí? Como una combinación lineal entre B2 y W1. W1 es el vector anterior. Es decir, usamos el mismo vector B2, y hacemos una corrección, de ser necesario. Cuando hablemos la semana que viene sobre proyecciones, vamos a entender que en realidad estas correcciones corresponden con las proyecciones, ¿está? Sobre las direcciones particulares, pero por lo pronto sería entonces tomar el mismo vector del conjunto y hacer alguna corrección en la dirección de W1, ¿sí? Pensando en forzar esa ortogonalidad. ¿Bien hasta acá? Fíjense que si el B2, si el vector que ya teníamos era ortogonal con B1, es decir, que es ortogonal con W1, este producto que aparece acá arriba da 0. Si acaso B2 ya era ortogonal con B1, este producto de acá arriba nos da 0. Por lo tanto, todo esto se muere. Y en definitiva, lo que nos está diciendo este procedimiento es que el segundo vector tiene que ser el vector que ya teníamos. ¿Está? O sea que si no nos dimos cuenta de que el segundo vector ya nos servía porque era ortogonal, el mismo procedimiento nos lo indica. ¿Está? Nos está diciendo, listo, esto no te aporta nada nuevo, ya el vector que tenías era un vector que resultaba ser ortogonal con los anteriores. Bien, hasta acá entonces tenemos esa elección, ¿sí? Lo que nos quedaría ver un poquito más rápido entonces es cómo reconocemos o cómo armamos W3 y el resto de los vectores. ¿Está? Entonces W3, por cierta analogía con lo anterior, recuerden que tiene que obtenerse de forma tal de que esa igualdad se cumpla, es decir, que W1, W2 y W3 me permita generar el mismo subespacio que el conjunto B1, B2 y B3. Es decir, que esos dos espacios o subespacios sean el mismo. ¿Está? Entonces, igual que antes, se puede hacer una elección más sencilla, en lugar de poner alfa 1, B1, alfa 2, B2, alfa 3, B3, simplemente escribir esto. Es decir, tomar a B3, que es el tercer vector del listado original, y hacer dos correcciones en este caso. Una corrección forzando, ¿qué cosa? A que W3 sea ortogonal con W1. Y otra corrección, que vienen por acá, forzando a que W3 sea ortogonal con W2. Porque recuerden que cada nuevo vector tiene que ser ortogonal con todos los anteriores. De ahí vamos forzando entonces que sean ortogonales 2 a 2, cualesquiera que agarremos en ese conjunto. ¿Está? Si lo vamos construyendo de esta manera, siempre entonces vamos a tener vectores que sean ortogonales entre sí. Dos cualesquiera. Entonces, a partir de estas dos condiciones, parecido a lo que hicimos antes, vamos a deducir, no está puesto acá, el desarrollo es muy parecido a lo que está hecho antes. Vamos a encontrar quiénes son alfa 1 y quiénes son alfa 2. Y si lo miran, la estructura de esos escalares es muy parecida a la anterior, en particular W3. Entonces fíjense que, de alguna forma, en la estructura es muy parecido en la construcción a cómo armamos W2. Es decir, para W3 agarramos el tercer vector del listado que teníamos y hacemos estas dos correcciones, comparando entonces contra los dos vectores anteriores que habíamos construido, W1 y W2, donde en esos escalares los productos, fíjense que son siempre parecidos, es decir, es el mismo vector que agarré acá, B3, contra el W1, W1, W1. El mismo vector que agarré acá, el B3, contra W2, 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 en la dirección de W2. ¿Está? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bien, por insistir, después la semana que viene hablaremos de que cada uno de estos son proyecciones en las direcciones de W1 y de W2, pero eso la semana que viene lo retomamos. Por lo pronto, entonces, podemos deducir hasta acá, y de forma similar, entonces, el W4 sería entonces armado de esa forma, y si necesitamos, si hay más vectores, vamos construyéndolos de igual manera, ¿está? Siempre entonces sosteniendo esta construcción
con los vectores previos. Con lo cual es importante que vayamos chequeando en la construcción, por ejemplo, el segundo vector que efectivamente sea ortogonal con el primero, porque si este está mal y todos los demás se construyen a partir de ese error se va engrosando, ¿sí? Entonces, estructuralmente se entiende un poquito cómo es la situación, ¿no? Es decir, agarrar el primer vector y hacer estas correcciones en cada una de las direcciones anteriores. Las correspondientes con W1, W2, W3, con los W sub I. Y en esas correcciones, los escalares que aparecen son análogos en cuanto a la construcción, ¿sí? Recuerden que, ¿de qué otra forma se podría poner este producto entre entre W1 y W1? O bien este producto entre W2 y W2. O este que aparece acá, W3 contra W3. Poniendo la norma. Claro, la norma al cuadrado sería, ¿sí? O sea, esto también puede expresarse como la norma de W1 al cuadrado, la norma de W2 al cuadrado, la norma de W3 al cuadrado. Es indistinto, es cuestión de escritura, ¿sí? No, Lara, lo que decía, leo tu pregunta, entonces, si W1, supongo que será si W2. Si W2 y B1 no son ortogonales, no se puede seguir. No es que no se puede seguir, sino que es que hay algún error, ¿sí? W1 y B1 son el mismo. W2, por esta construcción, tiene que ser ortogonal con W1. Por lo tanto, si no me dio ortogonal, hay un error. ¿Está? Entonces, antes de seguir, corrijo ese error. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Sí? Bien, entonces, después están ahí bien detalladas un poquito las construcciones. Si quieren repasar un poquito para acá, para atrás, el cómo lo hicimos, en ese detalle que está ahí a la derecha abajo, vayan revisándolo. Lo pueden hacer incluso también si quieren con estos dos que estaban acá, con este y con este, ver cómo es que efectivamente se deducen esas dos construcciones de los escalares y demás. ¿Está? Pero bueno, en particular, recordando una de estas estructuras, podemos recordar y armar el resto. Bien, vamos a un ejemplo concreto, entonces, para dos ejemplos sencillitos en cuanto al producto interno y a las cuentas que hacemos. Está para, en este espacio que nos queda, en este tiempo que nos queda, simplemente discutir esta idea de la construcción y no la complejidad de la cuenta. El producto este en realidad no tendría demasiado sentido. Si piensan en una especie de cuasi producto escalar, estamos multiplicando los coeficientes, simplemente no estamos evaluando, ¿está? Dentro de las operaciones que admitimos, sin hablar de integrales y demás, y productos internos con integrales definidas, una opción de, a partir de polinomios, obtener números, es evaluando, que era el producto interno que viene con manual. Otra opción es operando con los coeficientes, como por ejemplo está puesto ahí, ¿sí? Entonces, este es un subespacio de P sub 2, está, y lo que tenemos que hacer es dar una base ortonormal del subespacio S. Como dijimos entonces recién, un poquito la intención, ¿cuál va a ser? Dar una base cualquiera del espacio S, ahí entra en juego entonces todo lo que vimos antes, y luego aplicar este método de ortogonalización. Es decir, si necesitamos, porque la base que armamos no es ortogonal, tenemos un método que nos permite ortogonalizarla. ¿Está? Entonces vamos hacia allá. En particular, las cuentas de armado de la base, las voy a ir haciendo un poquito más rápido, van a tener pues el material, y en todo caso es el repaso de la primera parte. Es decir, estamos hablando de polinomios de orden 2, tales que cumplen esta condición, sus coeficientes, que se puede reducir a esta condición, ¿sí? Donde A es igual a B menos 3C, por lo tanto, entonces los polinomios, no cualesquiera, sino los que forman parte de S, se pueden expresar de esta forma, suplantando quién sería A. Y entonces, a partir de esta estructura, de esa escritura, podemos decir entonces que S, por ejemplo, es el subespacio generado por x al cuadrado más x, si miramos B, en este caso a la izquierda, y menos 3x cuadrado más 1, si miramos C acá a la izquierda. ¿Está? Y de ahí, entonces, claramente, como estos dos son vectores linealmente independientes entre sí, tendríamos una base. ¿Está? A esta altura de la materia, la justificación del armado de una base se reduce. ¿Está? No vamos a pedirle expliciten todo lo que hacían, como en la primera parte, para justificar que tenemos una base. ¿Está? Por eso, acá, fíjense que la escritura fue bastante más reducida. Se sobreentiende que es algo que estuvimos aprendiendo, entendiendo cómo se justificaba y demás. Ahora simplemente entonces lo construimos. Construimos una base de S, la llamé acá B sub S, que es esta. Esta es una base de S.
La pregunta entonces, ¿cuál es si queremos dar una base ortonormal? ¿Esa base que tenemos ahí, ya nos sirve o no nos sirve? Bueno, veámoslo. ¿Es una base ortogonal o no? ¿Eso qué implica? Que tenemos que hacer este producto, ¿está? Y chequear si ese producto es o no es cero. ¿Cuánto da este producto? Recuerden que acá está dicho la función, ¿no? ¿Cómo es que opera esta función? ¿Cuál es el escalar que devuelve a partir de este par de polinomios? ¿Cuánto va a ser el producto? O mejor dicho, ¿cuál es ese número? Menos 2. Tenemos que hacer esa cuantita que está ahí, ¿no? Es decir, multiplicar 1 por menos 3, 1 por 0 y 0 por 1. ¿Sí? Multiplicando los coeficientes. Simplemente menos 3, ¿está? Porque no es que estamos multiplicando después este con este. En cuanto a los coeficientes, 1 contra 1, ¿sí? Es 1 contra 0, lineal con lineal y independiente con independiente. No importa, es una cuantita que después pueden hacer ustedes. Lo importante es que no nos dio 0 y por lo tanto esta base que damos no es una base ortogonal. ¿Está? Paréntesis. Brandon ya me llegó ahí la tarea, ¿sí? Bien. Seguimos. Profe, B sub S. Sí. disculpe, ¿qué diferencia hay entre base ortonormal y ortogonal? ¿O son sinónimos? Le pregunto al resto, chicos, ¿qué diferencia hay entre base ortogonal y base ortonormal? No, no son sinónimos, hay una diferencia. ¿Qué diferencia hay? ¿Alguno se acuerda? Menos mal que preguntaste entonces, Alexander, o espero que sea simplemente falta de ganas en responder ahora. Ortogonal sería entonces una base Profe, con... Sí, una base ortonormal sería una base ortogonal, pero donde todos los vectores son de norma 1. tal cual, eso. Si quieren hacer la asociación con el producto interno usual en R2 o en R3, la base canónica. La base canónica con el producto interno usual, con el producto escalar, es una base ortonormal. ¿Sí? Porque los vectores son ortogonales y además cada uno de norma 1. Es una abreviación simplemente. ¿Está? Ahora bien, entonces, como dijimos, esta base no era ortogonal, por lo tanto no va a ser tampoco ortonormal, ¿sí? Pero sí tenemos una forma de construirlo, tratando de armar entonces una nueva base con la notación que hicimos antes, es decir, los W sub i, el 1 y el 2 en este caso, van a representar a los vectores de esta nueva base B, que sí va a ser una base ortogonal de S. Lo importante también era eso, recuerdo al principio, a ver si... Ahí. Recuerdo al principio, porque es importante, que los nuevos vectores, acá, ¿no? Los nuevos vectores, lo que importa es que me van generando lo mismo que yo ya tenía. Incluso mirando los espacios de dimensión más chica que podría ir generando a partir de los primeros vectores. Ir tomando 1, 2, 3, 4. Lo que importa con estos nuevos vectores no es solo que sean ortogonales, sino que estoy generando el mismo subespacio que tenía. ¿Está? Entonces, eso es lo que tenía. ¿Sí? Ese es el producto que aparecía antes, lo pusimos ahí para que lo recuerden. Y la idea es aplicar entonces este método que habíamos detallado un poquito antes. ¿Quién va a ser W1? Dijimos B sub 1. B sub 1 entendiendo que en este caso, ¿quién es B sub 1? Esto simplemente es para respetar la notación que pusimos antes, ¿no? ¿Quién sería B sub 1 en este caso? X cuadrado más X. ¿Está? Ahí no hay mucha vuelta. Es decir, para el primer vector de esta nueva base, elegimos el mismo. Y para el segundo vector, elegimos entonces armarlo a partir de esta forma. Es decir, tomando el segundo vector que ya teníamos, que en este caso sería menos 3x cuadrado más 1, y como ya sabemos que va a ser necesario, hacer esta corrección para forzar la ortogonalidad con W sub 1. ¿Está? Donde en este producto entonces tenemos que hacer en particular esas cuentas, es decir, B2, que es menos 3x cuadrado más 1, menos el producto entre B2 contra W sub 1.
la norma de W sub 1 al cuadrado es la dirección de W sub 1. Es importante no olvidarse de esto, porque lo que está acá a la izquierda, esto, que aparenta ser una fracción, eso depende de si los números son enteros o no, pero esto, esta expresión que ustedes ven acá, es simplemente un número, es un escalar. Entonces, más allá de que acá tal vez uno podría darle un sentido, porque estamos hablando de polinomios y podríamos hablar de un polinomio constante, esto no es un polinomio constante, es un escalar. ¿Está? Entonces, para que tenga sentido esta suma o esta resta, si quieren, que estamos haciendo ahí, necesitamos que sea una suma, una resta entre vectores. Entonces, no olvidarse de escribir esto, que suele ser un error bastante cotidiano. Bien, acá simplemente hacer las cuentas, como dijimos entonces. Recordamos que es una especie de, una suerte de producto escalar, si quieren, para asociarlo rápido, es decir, los coeficientes entre sí. Por lo tanto, entonces, fíjense, acá nos quedaría entonces el menos 3 por el 1, ahí sale menos 3, y todo lo demás se anula, porque este no tiene término lineal y este no tiene término independiente. ¿Está? Entonces sería menos 3 por 1, 0 por 1, 1 por 0. Eso daría este menos 3 que está acá arriba. Y abajo entonces serían 1 por 1 más 1 por 1 más 0 por 0. En definitiva nos queda 2. ¿Estamos hasta acá? Sí, Bien. sí. Entonces simplemente se hace la cuantita al final, está, después lo pueden chequear ustedes, en particular simplemente esa resta, no es más que otra cosa. Obtuvimos entonces W2. Pero ¿qué es lo que hay que chequear efectivamente? Que W2 sea ortogonal con W sub 1, porque si no, acá no tenemos que seguir más, pero estaríamos respondiendo mal al enunciado, en ese sentido, ¿sí? La cuestión es que yo elegí esa base, B. Cambié el W sub 2 que aparecía en el método por ese que aparecía ahí. ¿Se entiende, no? ¿Qué fue lo que hice? Agarré un múltiplo, ¿bien? Es decir, en lugar de menos 3 medios x cuadrado más 3 medios de x más 1, multiplicamos todo por 2 y nos quedamos con ese múltiplo. Ahora, claramente si estoy diciendo que esta base me sirve es porque estos dos vectores que están acá abajo son ortogonales. ¿Cómo lo puedo garantizar? Porque yo encontré era este. ¿Cómo puedo justificar entonces que este también va a ser un vector ortogonal con x cuadrado más x? Puedo hacer el producto interno entre ambos y si me da igual a 0 son ortogonales. Sí, tal cual, eso se podría hacer. Está para justificar que esta es una base ortogonal. ¿Sí? La cuestión es que no es necesario decir eso siempre, es decir, chequearlo siempre, porque en realidad lo que estamos haciendo uso es lo que está a la izquierda, es decir, aprovechando que cuando uno tiene de alguna forma ese escalar que multiplica un vector, ese escalar se puede extraer. Y en definitiva, entonces, si dos vectores son ortogonales, acá podría haber puesto un alfa por u y un beta por b, es decir, cualquier múltiplo del primero va a ser ortogonal con cualquier múltiplo del segundo. Como acá está hablando de ortogonal, tranquilamente el alfa podría ser 0. Para nuestro caso acá de la derecha, el alfa claramente el múltiplo no puede ser el múltiplo que nos dé el vector nulo, ¿está? Pero se entiende de dónde viene, es decir, si dos vectores son ortogonales, cualquier múltiplo entre ellos también va a ser ortogonal. Justamente porque este alfa se puede extraer del producto o se puede incluir en el producto, ¿está? Si esto es 0 y lo multiplico por alfa, esta igualdad, puedo generar la de la derecha. Y si esto es 0, puedo extraer el alfa, ¿está? Simplificar lo de la izquierda, en ese caso ahí sí, necesitaría que el alfa no sea 0, ¿está? Ahora después, para que nos quede coherente con lo que hicimos acá, hago esa distinción. ¿Está? Por insistir, lo que estaba diciendo es, si este vector no me gusta demasiado aquellos escalares que aparecen, tranquilamente me puedo quedar con un vector que sea múltiplo de él, ¿está? ¿Vamos? Entonces, ¿que nos quedamos con esos dos? Y por lo tanto, entonces, tenemos una base que sea ortogonal de S. ¿Cómo hacemos para construir una base ortonormal? Un poco ya lo dijeron ustedes, y Manuel también lo contó hoy. Lo que tenemos que hacer es normalizar cada uno de esos vectores. ¿Y cómo hacemos para normalizar esos vectores? Entre comillas, ustedes dirían, y dividiendo por la norma, él también lo cargó hoy, sería multiplicar por el inverso multiplicativo de la norma.
por 1 sobre la norma. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto dan esos dos? Acá le doy una nueva base B', ¿sí? ¿Se entiende, no? No es distinta de la anterior. Sigue siendo ortogonal, pero en este caso B' va a ser una base ortonormal. ¿Cuál es la norma de x al cuadrado más x? ¿Cómo se obtiene? En la raíz cuadrada de x cuadrado más x interno con x cuadrado más x. Bien, el de x cuadrado más x contra x cuadrado más x lo teníamos atrás, acá, lo hemos hecho acá abajo, y nos daba 2. ¿Sí? Por lo tanto, las cuentas se repiten en algunos casos, así que en este sería raíz cuadrada de 2. Bien, y el otro después les dejo para hacer ustedes, sería entonces la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, porque estamos haciendo menos 3 por menos 3 más 3 por 3 más 2 por 2. Es decir, la raíz cuadrada de 22. En particular, entonces, los dos vectores que son ortogonales y de norma 1, acá sí. No podemos tomar cualquier otro múltiplo, ¿está? Sí hay otras opciones, a las cuento cuál, pero en general no nos sirve cualquier múltiplo que uno agarre. Si la norma tiene que ser 1. Si no servía para buscar esta ortogonalidad. Ahí sí no importa, pero siempre y cuando que no sean nulos, ¿no? Pero cuando buscamos que sean de norma 1, en particular, ¿qué otro vector podría usar aparte de este? ¿Qué múltiplo podría usar aparte de este? Aparte de 1 sobre raíz de 2 por x al cuadrado más x. ¿Lo podría multiplicar por menos 1? Tal cual, toma el opuesto. Esa es la otra alternativa, en particular, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, podríamos tomar entonces a este vector o su opuesto, a este vector o su opuesto. No hay otras opciones. ¿Sí? Bien, estamos acá entonces un poquito en cómo usar este método. Lo demás, esto es algo ya conocido. ¿Sí? Es simplemente cómo normalizar el vector, si acaso necesitamos una base ortonormal. En particular, las cuentas son arduas para llegar a la base, pero tienen muchas particularidades al momento de operar con las bases ortogonales que simplifican todo el cálculo posterior. A ver, no terminamos en ningún caso evitando las cuentas. Acá tenemos que hacer previamente para que todo lo demás, que es lo que vamos a ir viendo en estas clases, se simplifique. Si la base es ortogonal, queda todo mucho más sencillo. Pero la construcción de la base ortogonal lleva su trabajo. ¿Está? Un ejemplito más entonces con ese producto que ahí aparece. ¿Está? Bien, entonces igual que antes, tenemos el subespacio. La idea es entonces dar una base primero de W y después aplicar el método de ortogonalización. ¿Está? Ahí el producto no era necesario, está puesto de forma redundante tal vez. Pero sí es el producto que veníamos trabajando antes, ¿estamos? Entonces, queda para chequear ustedes después que efectivamente W es un subespacio generado por esas tres matrices. Está ahí que chequeen también que esas tres matrices son linealmente independientes, por lo tanto conforman una base de W, a la que estamos llamando en este caso B sub W. Hasta ahí nada nuevo, es decir, armar una base del espacio, punto. Y a partir de esa base entonces tratar de construir una nueva, que va a ser nuestro candidato a base ortogonal, que va a ser nuestra base ortogonal, acá sí está, tratando de usar este producto que ya comentamos antes, que lo trabajaron hoy con Manuel, el producto de Frobenius. ¿Cuál va a ser entonces la elección que hagamos? Igual que siempre, ¿no? W sub 1 va a ser el primer vector, es decir, va a ser el 1, 1, 0, 0. W sub 2 va a tener esa misma estructura de recién, es decir, vamos a usar que B2 menos 2 ceros, 1, 0 y una corrección en la dirección de la matriz anterior, es decir, que nos queda eso que tenemos ahí. ¿Sí? Manuel incluso contó un poquito que este producto también se asemeja en cuanto a la operatoria al producto escalar. Terminaríamos en cuanto a la expresión, una expresión muy parecida a lo que estaría antes, incluso también con la de polinomios o con la de producto escalar. Entonces, ¿cuánto dan esas cuentitas que están ahí? Recuerden que simplemente acá estamos usando entonces B2 contra W sub 1
W sub 1 contra W sub 1 en la dirección de W1. Bien, ¿cuánto dan esos productos? Puede ser que arriba dé -2 y abajo 2. Bien, arriba de -2, recuerden que esto entonces en lugar de hacer todo el desarrollo de buscar la matriz transpuesta de B, tengan en cuenta que también incluso acá podría estar B, ahí estamos, ¿no? Que acá podría estar B y acá podría estar A. Digo, podría poner A por B transpuesta o podríamos poner B por A transpuesta. ¿Por qué tiene sentido eso? ¿Lo ven? Primero, ¿se entendió lo que dije? De que en este producto, en realidad podríamos tomar A por B transpuesta o B por A transpuesta. ¿Se entiende por qué sería también lo mismo? En mi caso no lo entiendo. Ok, si ponemos, Porque la diagonal es la misma. Ah, sí, la de traza, es verdad. en realidad, sí, tiene que ver un poco con lo que está aquí a la izquierda. Digo, sí, la diagonal va a ser la misma, la traza va a ser la misma, pero ¿por qué? Una forma de justificarlo es que si tenemos la traza del producto entre A por B transpuesto, es porque tenemos el producto interno de A contra B. A primero, B segundo. Si escribíamos lo que yo dije recién, de poner la traza de la matriz B por la matriz transpuesta de A, B por la transpuesta de A, tendríamos el producto interno entre quiénes en ese caso. Acá estaría B y acá estaría A transpuesto. Ahí está, ahí me quedó más claro, por favor, gracias. Pero ven que sería el producto entonces de B acá y A acá. Y por eso entonces daría lo mismo. Por ser el producto interno, entonces da lo mismo hacer A contra B que B contra A. Esto va por eso. Pero bueno, no importa, era un detalle. Simplemente volvemos a esto. Sí, terminamos de alguna forma, en lugar de hacer todas esas cuentas, multiplicando entonces entrada por entrada y haciendo después la suma de todo ello, es decir que menos 2 por 1, 0, 0, 0, o sea, menos 2, y abajo entonces 1 y 1, o sea 2. Bien, como bien dicho por ahí, en definitiva esa matriz entonces ¿qué nos quedaría? Esto nos devuelve 1, o sea que es menos 2, 0, 1, 0, más 1, 1, 0, 0, que termina siendo entonces la matriz, menos 1, 1, 1, 0. Que podemos chequear rápidamente si es ortogonal o no con W sub 1. Menos 1 por menos 1, 1 por 1 ya ahí me da 0, y todo lo demás, como estos son ceros, ni aporta nada, con lo cual W1 contra W sub 2 me da 0. ¿Está bien? Podemos avanzar entonces. Hasta ahí lo que teníamos, simplemente entonces en el resumen, queremos ahora construir quién es W sub 3. ¿Cómo armamos W sub 3? ¿Alguno se acuerda? Antes de que lo haga visible, ¿no? ¿Cómo armamos W sub 3? Era W3 es igual a B3 más alfa 1 por W2 más alfa 2 por W1. ¿Y quiénes son esos alfa? O cómo los encontramos con estos productos internos, ¿sí? Es cuestión de hacer memoria, es obviamente acá les pedía que se recuerden algo que no escribimos ni nada, ¿está? Pero tal cual, como decía ahí Alexander, perfecto, es esa estructura que está ahí, donde acá serían alfa 1 y alfa 2 que él recién mencionaba, ¿sí? Perfecto. ¿Está? Lo que es importante entonces es que estamos tomando la dirección del B3 y, si necesitamos, hacer correcciones forzando esa ortogonalidad. ¿Está? En este caso sería entonces esa cuenta que está ahí, es decir, B sub 3, perdón, B sub 3, 001, vamos no, 0001, y después estos productos que involucran entonces B3, W sub 1, y estos productos que involucran a B3 y a W sub 2. Bien, hagan esa cuentita y me dicen qué les queda.
¿Puede que den 0 y 0? ¿Quiénes dan 0, 0? Los que serían alfa. Este y este, ¿sí? Con lo cual eso que me está diciendo, ¿quién va a ser W sub 3? Que B3. queda igual, ¿no? Claro, porque fíjense que acá arriba lo que yo trataba de contar antes, tal vez de forma así en el aire, que este producto que está acá arriba justamente está comprobando si este vector, B sub 3, es ortogonal o no con el primero que hicimos, con W sub 1. Está haciendo esa comparación. Y como sí son ortogonales, entonces esta corrección no la necesito. Ya es un vector ortogonal a esta matriz. Está ahí un poco lo mismo con este. Es decir, este tercer vector que ya teníamos originalmente, el tercer vector que teníamos originalmente, acá estamos comparándolo, acá arriba incluso lo vemos mejor, con W sub 2. Es decir, con el segundo vector que construimos. Y claramente también este vector ya es ortogonal con esto y con esto. ¿Sí? Un poco por este producto y por este producto. En definitiva, en realidad lo que me está diciendo el método es que ya el vector que tenías, el tercer vector, te sirve. No hace falta hacer ninguna corrección. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Se entendió eso último? Sí, profe. Bien, en definitiva entonces, esta es nuestra base ortogonal. Una base ortogonal de W es una base, podríamos armar infinitas. Está pensando en múltiplos, pensando en cambiar un poco el orden y demás. Y después tendríamos la opción de armarnos bases ortonormales. ¿Está? Bien. ¿Estamos hasta acá? Entonces, y con eso cerraba el ejemplito. ¿O hay algo que quisieran que repasemos de esto que hicimos hoy? Bien. Bueno, en particular con esto cerramos un poquito de lo que queríamos discutir en el día de hoy. Tal vez no tiene mucho sentido hacer un ejemplito más de esto, pensando en que a lo sumo en lo que cambiaría es o bien el espacio en el que estemos trabajando o tal vez el producto interno. En definitiva, lo que cambiaría simplemente son las cuentas o la complejidad de esas cuentas. Bien, pero por lo pronto entonces podemos dar cierre a esta parte y tal vez aprovechar si necesitan el tiempito. Entonces subimos, ahora comparto lo que sería la evaluación número 2. ¿Está? La comparto ahora por los archivos de Teams. Después le voy a mandar igual también por mensajería de mail. Pero al menos para que puedan hacer una lectura y ver si hay alguna consulta, alguna duda respecto de los enunciados. ¿Está? No respecto de cómo se hace o cuándo, cómo es esto y demás, sino si hay algo del enunciado que no se entiende. Está porque recuerden que van a tener una semana como máximo para pensarlo, resolverlo, escribirlo y enviarlo. Sí, les pedimos que traten de hacer el envío en PDF. Hay algunos que todavía poquitos, 2 o 3 nomás, son muy poquitos, que todavía mandan fotos. Y si bien no nos lleva a nosotros mucho tiempo hacer la conversión de descargar cada foto y traducirlo a PDF, piensen que si lo tenemos que hacer en cantidad, ya ahí nos quita tiempo, tal vez que podamos aprovechar en otra cosa. Entonces, si nos agilizan un poquito esa primera parte, les agradecemos. Está es decir, mandar un único PDF. Bien, tal vez lo mejor es compartir la pantalla. Comparto la pantalla ahora y muestro el documento y después lo envío. ¿Está? Entonces podemos ir leyendo en simultáneo. Profe, Dale. yo quería preguntar una cosa, más que nada porque no entiendo la idea general de estas bases ortogonales. Sí. Que no entiendo muy bien para qué sirven o... esto mismo. Sí, el para qué es algo que vamos a ir discutiendo justamente la semana que viene. En particular siempre en términos de los cálculos posteriores, las ecuaciones que van haciendo. Acuérdate que habíamos discutido incluso actividades donde hacíamos conversión o transformación de ecuaciones en coordenadas
y demás, siempre trabajar con una base ortogonal simplifica mucho ese cálculo. El cálculo de coordenadas simplifica mucho la cuestión de las ecuaciones, simplifica incluso mucho esta operatoria que vamos a ir haciendo en términos de los objetos que nos quedan, de las proyecciones ortogonales, por ejemplo, de la búsqueda de este complemento ortogonal, es decir, un montón de cosas que nos faltan trabajar, como bien he contado Manuel, en relación con la ortogonalidad, en donde contar con una base ortogonal hace que toda esa parte de cálculo se reduzca y se vea sumamente simplificada. ¿Está? Sí, es que tampoco entendí mucho el concepto de estas bases ortogonales. Pensá incluso si querés en R2 o en R3. ¿Con qué base vos siempre te gustaba trabajar en R2 o en R3 siempre que podías? Con el 1-0, 0-1, Con la base la canónica. canónica. Justamente, esa base tiene ciertas cualidades que hacen que todo el trabajo que vos hagas se reduzca, sea mucho más sencillo. En esencia va sobre eso. Una de las razones que vamos a ir trabajando. Lo demás depende de los conceptos que todavía no vimos, por lo tanto, más allá de que os diga en el aire, como recién, hablar del complemento, las proyecciones, las aproximaciones, está sobre todo, va a quedar ahí, si no podemos discutirlo en profundidad, que lo vamos a hacer la clase que viene. Por lo pronto, entonces, tiene que ver con hacer una elección, no es obligatoria, es hacer una elección en donde todo lo posterior a partir de esa elección, de tener esa base, se ve reducido, se ve simplificado. ¿Está? Por eso te tomé el ejemplito de si vos vas a R2, siempre te gustaba trabajar con la base canónica, porque ahí las cosas eran mucho más rápidas, mucho más evidentes, mucho más sencillas. Las cuentas incluso eran mucho más simples de hacer. ¿Sí? Sí, perfecto. Sé que en ese sentido no lo estoy diciendo demasiado porque necesitamos justamente hablar de los conceptos, de las definiciones y demás que vamos a arrancar el miércoles. Pero bueno, más allá de nombrarlos hoy, no tiene sentido hacer mucho más. Por lo pronto, no sé si la espera un poquito, lo estamos viendo como la previa, es decir, sin que suene mal, la previa de lo que viene un poco la semana que viene. Está de ver un poquito la antesala de generar una situación en donde todo lo que viene después se puede llegar a hacer de forma más sencilla. ¿Sí? Bien, vamos a... Bien, el EA2, ahí lo comparto. La evaluación de aprendizaje 2, en esencia. Chequeo. Díaz, me dijiste que Brandon que ya, entonces, te dije que ya me había enviado. Mungo también ahí me llegó. Después los abro igual, ahora simplemente revisé que me haya llegado el mensajito. Bien, entonces ahí ustedes deberían poder ver las consignas de esta segunda instancia. ¿Está? Entonces, le hacemos una lectura rápida y después en detalle. El primer ejercicio son 3 simplemente, entonces 1, 2, 3, ahí tiene el puntaje de alguna manera. El 1 es el que tiene que ver con las transformaciones geométricas. Aparece entonces una rotación, en R2 estamos trabajando, una rotación y una simetría respecto de una recta pasante por el origen y una rotación alrededor del origen de ángulo pi sobre 2. Y trabajar un poquito con la composición de esas dos transformaciones. Está en el primer caso entonces sería ver si pueden ustedes de alguna forma resolver esa ecuación, es decir, encontrar si hay algún par, algún vector de R2 que tenga por imagen al menos 2, 11. Y en la segunda instancia, entonces sería determinar ustedes una base sobre la cual la matriz de esta transformación, de esta composición, que no es la misma que está acá arriba, de esta composición respecto a esa base, se describe matricialmente de esta forma, como una matriz diagonal. No es sumamente importante que ahora les quede claro cómo lo harían, simplemente que se entienda el enunciado. ¿Está? O bien si hay algo en la escritura, en lo que se pregunta, que no se entiende, podemos hacer la aclaración ahora. Voy un poquito más abajo, si quieren me detienen. El punto 2, entonces, tenemos esta matriz que está ahí de 3×3, hallar los eigenespacios y los conjuntos de eigenvectores, tratando de hacer esta distinción, y responder entonces lo siguiente, si es diagonalizable, y a partir de esa respuesta que tiene que estar bien justificada, rigurosamente justificada, no sirve decir si es diagonalizable y punto, sino que hay que dar alguna razón que se sostenga con lo que trabajamos en la parte teórica, y de serlo, entonces,
expresarlo en forma factorizada, es decir, diagonalizar esta matriz de ser posible. Eso es el punto 2. Y el punto 3, entonces, dado el operador lineal es el concepto aplicado entonces del más teórico llamado endomorfismo, es decir, una transformación lineal de un espacio en sí mismo, que está definido a partir de la fórmula de la imagen o de la expresión. Entonces, primero ver si estos vectores que están ahí son eigenvectores de f, ver si pueden averiguar los eigenvalores de f, y después exhibir una base de eigenvectores, una eigenbase, asociada a este operador, a este endomorfismo, y hallar la matriz de este operador respecto de esa base. ¿Sí? Voy siguiendo un poquito más para arriba y bajo de nuevo, o me quedo por acá, ustedes me dirán, o si se entendió al menos todas las consignas, ya por hoy damos por terminado. Así que bueno, pregunto. Las ¿Algo consignas se que- entendieron bien, profe. Bien. ¿El resto? ¿Hay algo que no se entiende en los enunciados? ¿Algo que quisieran que aclaremos? Bien. Bueno, Profe, entonces, ¿sí? No sé quién habló. Más o menos para que esté aprobado esta evaluación, ¿cuántos puntos habría que tener? Bien. Y al menos sumar esos 4 puntos que dijimos. Igual vamos a hacer después el detalle cuando yo lo mande. Cuando lo mande por mensajería, vamos a hacer ese detalle. ¿Sí? yo le quería preguntar si hablaba de pasar a PDF la resolución de este trabajo o hablaba del compilado. No, de este nuevo. Lo otro ya está. De este nuevo, cuando lo hagan, lo hacen a mano, le sacan foto y lo compilan a un PDF. ¿Sí? No nos manden las fotos, en lo posible. Yo ahora le mando el compilado, profe, porque estaba esperando la resolución del otro. Sí, a vos te mandé igual un mail hoy temprano. Sí. Sí, por eso. Profe, ¿sí o sí tiene que ser a mano? O sea, el parcial este. Porque No, yo no, las tareas las es un estuve decir. haciendo. Es un decir. Los que lo hicieran ya, los que lo escribían en Word, en LaTeX o lo que quieran, lo siguen haciendo así, no hay problema. Pero digo, para los que lo escribían a mano, traten de hacer esa conversión a PDF antes de enviarlo. Sí. Bueno, ¿estamos entonces, chicos? ¿Hasta acá? Bien, entonces damos ya por finalizar esta parte. Ahora les mandamos entonces con Manuel este examen con el detalle que decíamos recién y recuerden enviarlo antes de la próxima clase. ¿Está? Y bueno, nos vemos entonces, nos escuchamos el próximo miércoles. Dale, Gracias por profe, la nos clase, vemos. profe. Buena Buenas semana. tardes.